Entonces, ok. Yo soy Alexander Montoya, soy profesor de la Universidad del Cauca, soy sociólogo de pregrado, tengo un posgrado en Comunicación y Estudios Culturales y una maestría y un doctorado en Historia en México, en el Colegio de México. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Nuestra pregunta es sobre la historia de la cafecultura en Colombia. Y más que todo en el departamento de Cauca. Sí, sus empiezos, su impacto y su progreso en el departamento del Cauca. Proyecciones al futuro. Bien, ese no es, digamos, el tema del café no es precisamente mi área de estudio, pero sí conozco, digamos, parte del trabajo que se ha hecho en Colombia y algunas cosas algo para el departamento del Cauca. Pues básicamente el café en el departamento del Cauca tiene antecedentes desde el siglo XIX, pero tiene, digamos, un avance más fuerte ya desde principios del siglo XX en zonas como zonas como de tierra adentro, o bueno, como en las zonas, por ejemplo, como Timbío. Como ustedes saben, el café requiere unas condiciones específicas de altitud. Entonces se forma una especie de anillo alrededor del departamento de producción cafetera, que básicamente eso incluye las regiones de tierra adentro, digamos en la altitud que corresponde, Timbío. También hay producción en la zona de Morales, en el norte del Cauca, pero en general, digamos, en todas estas áreas que corresponden a la altitud que es propia de producción cafetera, uno encuentra pequeños o gran producción en el departamento. Pues en el caso del café, como no obedece, digamos, a economías de escala, que además tiene una alta dependencia de mano de obra y de calidad de suelos, está asociado en el departamento del Cauca en general a la mediana y la pequeña propiedad, aunque hay también grandes propiedades, digamos, productoras, sobre todo aquí en la zona de Timbío. Y pues en el caso, digamos, de zonas indígenas, que es lo que yo conozco más, por ejemplo, en el caso de tierra adentro, la zona de producción cafetera, por lo menos desde la década de 1940 y 1950, ha estado, digamos, afectada por presión, incluso en zonas que son de resguardo y que fueron sometidas a presión violenta, incluso en la década del 40 y 50, precisamente en la medida en que se expandía la economía cafetera, y esto demandaba precisamente, digamos, la ampliación de las zonas de cultivo teniendo en cuenta ese aspecto. Es decir, que lo que se requiere es básicamente la producción de café, no depende tanto de, por ejemplo, de cambio tecnológico, sino de la ampliación en términos de la capacidad de acceso a la mano de obra y del área cultivada. En el caso, por ejemplo, de la zona de Morales es muy interesante, porque en parte lo que ocurrió fue que hubo un proceso de migración en la década de los 20, 40, hasta los 40, 50, incluso en algún momento sigue esta migración en años posteriores, desde zonas como la de Guambía. Entonces, indígenas guambianos, Misak, migraron hacia la zona, y en una zona, digamos, que en el caso de Guambía estaba muy limitada por la saturación de población y la alta densidad. Entonces hay migración a zonas como la de Morales, y permite la acumulación de capital precisamente a través de la producción cafetera, en muchos casos incentivada por instituciones que son muy importantes en el caso colombiano, como es la Caja Agraria y en especial la Federación de Cafeteros de Colombia, que hay que entender que la Federación de Cafeteros aparece prácticamente como una especie de paraestado en Colombia, en el sentido de que las zonas de producción cafetera son precisamente las más beneficiadas con los niveles digamos, de asistencia técnica, de créditos que ha venido ofreciendo la Federación de Cafeteros y también la Caja Agraria en Colombia. Incluso en el caso de los guambianos, esa acumulación que permitió en esas zonas donde se asentaron facilitó posteriormente la compra de tierras en otras regiones del departamento, incluso fuera del departamento. Y a una pregunta como básica, pero
¿cómo llegó el café a Colombia y cuál fue su impacto en la imagen, en poniendo a Colombia en el mapa económico e internacional? Bueno, básicamente el café Colombia entra a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, entra por la región de Santander, en el nororiente del país, y posteriormente va a tener sus nichos más importantes de producción en Antioquia. Permite la expansión, digamos, ya abriendo el siglo XIX, permite además la expansión de lo que se llamó la colonización antioqueña en el occidente del país, en lo que es ahora lo que conocemos como el Viejo Caldas, que son básicamente los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas, y que incluso va a tener una línea de expansión hacia el sur, digamos, entre la cordillera central y la cordillera oriental, surcando, digamos, el valle del río Cauca, en especial en el departamento del Valle, hasta la zona del municipio de Florida, que incluso también tiene una migración indígena, nasa, países a principios del siglo XX, que precisamente el café les permite una introducción en el mercado de una manera distinta a otros productos, digamos, de producción agropecuaria, y en la vertiente oriental también, digamos, del departamento del Valle. En el caso de Cundinamarca también es una zona de producción cafetera muy importante, en especial, digamos, hacia el suroccidente del departamento. Pero igual, si ustedes se dan cuenta, igual que lo explicaba con el departamento del Cauca, a nivel de todo el país hay un anillo, digamos, que va a circundar el departamento el país, y que desde ese anillo que circunda el país uno puede localizar precisamente los niveles de producción, digamos, o las zonas de producción cafetera, que en muchos casos son digamos, pequeña y mediana producción, lo que no quita que también hay grandes haciendas, pero lo más interesante de la producción del café es que precisamente lo que tratan de hacer en muchos casos, digamos, las empresas que están y los hacendados que están alrededor de la producción cafetera, es no interesarse tanto en la cooptación, en la captura, digamos, de recursos cafeteros, sino de las zonas de producción de las tierras, sino que estaría, digamos, mucho más ligado digamos, al control del comercio del café, es decir, a través de la compra del grano, a través de las trilladoras, a través, digamos, de todo el proceso de intermediación en la producción cafetera. Ahora, eso no quita que la violencia también, de nuevo, haya sido muy importante en zonas de producción cafetera. Es decir, si uno analiza el periodo de la violencia de la década de 1940 hasta la década de 1960, uno lo que ve es que las curvas de producción de café, la cosecha del café, uno las puede traslapar con las zonas, con los momentos de mayor violencia, y va a encontrar que están asociados. O cuando uno ve, por ejemplo, mapas como el del departamento de Tolima, se va a encontrar que precisamente la zona cafetera va a corresponder en muchos casos a la zona donde hay masacres durante el periodo de la violencia, porque precisamente en muchos casos son, digamos, directa o indirectamente los empresarios del café los que están ligados a la violencia, digamos, relacionada con la producción cafetera. ¿Y puede profundizar en la organización y unionización y creación del Congreso Cafetero y cómo se unieron todos los cafeteros por todo el país? Bueno, el tema, digamos, el tema, digamos, de la Federación de Cafeteros Nacional de Cafeteros es muy importante. En principio, la Federación de Cafeteros estaba formada por digamos, grandes empresarios, incluyendo
personas, sujetos como Mariano Ospina Pérez, que fue presidente de Colombia entre 1946 y 1950 y que pertenece, digamos, a las familias de la élite colombiana ligadas a la producción cafetera desde Antioquia, y que lo que trataron de hacer es precisamente generar, digamos, un gremio, ¿cierto?, que pudiese competir y pudiera hacer un contrapeso sobre todo a los compradores de café de Estados Unidos. Entonces era la manera de cohesionar y de generar unas reglas y una organización interna dentro del país que permitiera precisamente el limitar, digamos, todos el control, el monopolio que pudiese tener estas empresas, estos empresarios extranjeros. El asunto es que finalmente, con la finalización del pacto de cuotas a finales de la década de los 80, en buena parte digamos, manejada o manipulada por los compradores norteamericanos, termina cayéndose el pacto, y cayendo el pacto cafetero, se caen los precios del café a nivel mundial, y viene toda la crisis del café en la década de 1990, que fue la que en buena parte obligó a, digamos, una reconversión en muchas zonas en términos del tipo de café que se producía. Entonces, por ejemplo, vino el tema de producir cafés especiales, por ejemplo, café gourmet. En otros casos vino incluso la diversificación en términos económicos, de dedicar, por ejemplo, en la zona del Quindío, enfocarse, por ejemplo, en el turismo y no tanto o no solo en la producción cafetera, pero además digamos, uno de los inconvenientes que tiene la producción del café, y es que normalmente lo que obedece es a ciclos. Entonces hay un momento en que caen los precios del café por una sobreproducción, y la sobreproducción regularmente procede de un momento, de un ciclo previo de 4 o 5 años antes, donde hay un pico de producción de precios del café. Al elevarse los precios del café, entonces lo que hacen muchos campesinos es sembrar más café, pero después hay normalmente un proceso digamos, un momento de sobreproducción 5 años después, que viene la caída. Ahora, eso no solamente obedece a ciclos, digamos, de carácter local, sino que está muy relacionado con otros niveles, con otros, digamos, factores. Por ejemplo, en el caso de la producción de Brasil, entonces normalmente, históricamente, las heladas en Brasil, o el control del stock que tienen Brasil sobre los grandes volúmenes de producción, es lo que genera también las caídas o las subidas de los precios del café. Pero, de nuevo, también en la medida en que se cae el pacto de cuotas, digamos, el mercado quedó mucho más libre, menos, digamos, ligado a la regulación que podía generar los países productores, y digamos, en la capacidad de negociación directamente con los empresarios norteamericanos, que siguen siendo, pues, los grandes compradores de café. Ahora, lo que ha hecho también la federación es eso, tratar de continuar como controlando hasta donde es posible el mercado, y en especial, digamos, generando otro tipo de iniciativas empresariales, por ejemplo, como Juan Valdez, es decir, con esta ya no solamente una marca digamos, con la imagen no solamente de los productores cafeteros, sino realmente generar toda una empresa alrededor de la producción de café, de la expansión de tiendas, pero también de toda esta expansión de productos de mercadeo alrededor de la imagen de Juan Valdez. Entonces, digamos, esa es la importancia de la federación a grandes rasgos, aunque de nuevo hay que tener en cuenta que, si bien es una organización amplia que incluso va a tener una cosa muy particular, que es, por ejemplo, tienen una cédula cafetera, es decir, hacen elecciones, tienen la importancia de los comités desde el nivel municipal, departamental y nacional. Eso es muy importante, digamos, porque genera esta idea, digamos, de una democratización del gremio y de las decisiones que se toman alrededor del gremio. Incluso esta idea de que el Juan Valdez, por ejemplo, las tiendas son las tiendas de los caficultores colombianos, pero que al mismo tiempo efectivamente siguen existiendo también grandes productores, grandes propietarios, que son los que además tienen como mayor incidencia en muchos casos en la toma de decisión a nivel empresarial. Y al nivel cotidiano,
digo, el día a día, ¿cómo impactó la creación de la Federación Cafetera a los cafeteros? Bueno, digamos, uno de los temas fundamentales para el productor a nivel digamos, la producción agropecuaria en Colombia es que se garanticen unos precios piso, es decir, que sepa el productor que se va a embarcar en producir algo y que se le van a garantizar unos precios mínimos.